Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Y ahora, la segunda parte con el Doc Brent Top, Doctrina y Convenios 106 a 108. Cuando leo estos versículos 23 y 24, me remonta al pasado, y tal vez ibas a hablar de esto porque mencionaste 3 casos. Esta revelación se dio en 1835. Vaya, ese tema de la sucesión en la presidencia suena como cuando leo Santos, por ejemplo, y la gente se preguntaban después de la muerte de José Smith, ¿qué hacemos? Y en Santos dice que Brigham Young bajó la mano sobre sus rodillas. ¿Dónde están las llaves? Están justo aquí. Parecía entender bien que a la muerte del presidente de la iglesia, el versículo 24, entonces los 12 representan un quórum. ¿Estoy entendiendo bien? ¿Eso estaba claro en sus mentes? ¿O les tomó un tiempo decir, oye, espera un momento, José habló de esto? No estaba claro en 1835 cuando se dio esta revelación, pero ahora, en retrospectiva, con la explicación del Señor, vemos que es la explicación perfecta de cómo se hace. Pero creo que por eso el profeta José Smith está enseñando a los 12 en Nauvoo sobre lo que significa ser un quórum, y cuando los trae de regreso de sus misiones y les dice, necesito que se queden por aquí, lo vamos a hacer. Capacitación de liderazgo, luego su gran encargo cuando dijo, paso de mis hombros a los suyos las llaves del reino. Acabas de mencionar hace un minuto la misión a las Islas Británicas. He pensado en lo brillante e inspirado que fue tener, como dijiste, a los 12, pero creo que eran 9 de ellos, y luego Orson Hyde se fue a dedicar la Tierra Santa, el quórum de todos modos, para poder operar de manera independiente cuando no podían enviar mensajes de texto ni llamar a través del Océano Atlántico para aprender a funcionar como un quórum. Así que ya tenían algo de experiencia en eso cuando regresaron y después del martirio en 1844. Oh, absolutamente. De nuevo, ese es otro ejemplo de la evolución de la estructura de la iglesia. Ves a los apóstoles allí y cuando regresan y a Joseph Fielding dirigiendo la iglesia en Gran Bretaña y él mismo no llevaba mucho tiempo como miembro. Pensé en eso sobre los misioneros desde que empezamos a hablar, cómo hacían la obra misional cuando solo tenían el libro de Mormón, no tenían predicad mi evangelio, no tenían conferencias de zona. Bueno, tenían el Espíritu y tenían las revelaciones. En cuanto a la organización de la iglesia, también es uno de los grandes campos de prueba para la formación de líderes que tenemos. Antes de llegar a los 70, nuestros oyentes van a decir simplemente, Top, céntrate en un solo tema. Tenemos que tomar Dramamine cuando hablas aquí. Si saltas al versículo 27 y está hablando de estos quórumes y la unanimidad, eso es otra idea brillante, absolutamente brillante. Un concepto de liderazgo. Si hubiera tenido que tener un acuerdo, consentimiento y apoyo unánimes cuando era decano, habría sido tan viejo como Matusalén antes de que pudiéramos lograr que alguien estuviera de acuerdo en si el sol brillaba. Lees relatos en la historia de la iglesia donde los presidentes de la iglesia tenían asuntos muy urgentes frente a ellos, decisiones importantes que tomar. Pero hasta que toda la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles estuvieran de acuerdo y listos para avanzar, no seguían adelante. Eso es lo que esa revelación nos está enseñando. Cada decisión tomada por estos quórumes debe ser por la voz unánime de los mismos. Eso significa que cada miembro está incluido. Cada quórum debe estar de acuerdo con sus decisiones para que sus decisiones tengan el mismo poder o validez unas con otras. Me encanta ese poder y esa validez. El principio fundamental de unanimidad no es solo un simple consenso. El principio fundamental de unanimidad es poder. El Señor otorga poder cuando sus siervos están verdaderamente unidos. Cuando nosotros servimos en posiciones de liderazgo, sabemos cómo es eso.
como obispo, como presidente de estaca, dependía mucho de mis consejeros. Si tenía consejeros que no se sentían cómodos con algo que íbamos a hacer, aunque yo tuviera las llaves de la presidencia en esa entidad, sabía que no iba a seguir adelante. No podía imponer mi autoridad y decir, vamos a hacer esto de todos modos porque soy el obispo o soy el presidente de estaca. Era porque quería que el poder del cielo acompañara esas decisiones. Ese es el principio de unanimidad. Creo que es una genialidad, o dicho de una mejor manera, es inspiración divina. Y luego al bajar, ves en el versículo 29 lo que dice el Señor. Bien, ahora si llega el momento crítico y tienes que decidir por mayoría, en los círculos gubernamentales no estoy seguro de que siquiera logremos mayorías. Cuando piensas en las instituciones del hombre natural en la tierra, pero cuando él dice que si tienes que decidir por mayoría, solo reconoce que no va a tener el mismo poder ni validez. Esto es solo una aplicación y puede que no sea así en todos los matrimonios y en todas las familias. Pero para Wendy y para mí, este principio se aplica en nuestro matrimonio. Es decir, un voto no significa no. Así es como nos hemos acercado sin imponer rangos ni provocar berrinches. Es solo un principio de unanimidad si quieres tener el poder del cielo con las decisiones. Bueno, mencionaste antes, porque soy el obispo o soy el presidente de la estaca. Cuando miro el versículo 30 y veo que las decisiones de estos quórumes o de cualquiera de ellos deben tomárselas con toda rectitud, santidad, humildad de corazón, mansedumbre y longanimidad, es diferente. ¿Puedes recordar que el Elder Holland habló al respecto? Creo que fue en el momento en que el presidente Hunter fue nombrado presidente de la iglesia. El Elder Holland dijo, ¿se imaginan si esto fuera una corporación? Habló mucho sobre esto. Las luchas internas habrían sido intensas, pero en la forma en que funcionan estos quórumes es porque nadie está buscando un cargo. ¿Quién se levantaría en la conferencia general y diría, sí, yo soy el indicado para el puesto? Sí, debieron haberme elegido a mí. Tengo el currículum y sí, yo puedo con esto. Desafortunadamente, en 1844, alguien sí hizo algo así. Remontándonos mucho tiempo atrás, el versículo 30 está hablando de que esto no funciona sin principios semejantes a los de Cristo. Me gusta ver toda esta sección pensando en qué me enseña sobre Cristo aquí. Aquí vemos mansedumbre, humildad de corazón, paciencia, longanimidad, fe y virtud. En lugar de las luchas internas corporativas de las que podrías hablar, mira de lo que estamos hablando que nos califica para la obra. He escuchado al Elder Bednar en reuniones de capacitación de liderazgo decir que el principio de unanimidad en el quórum de los 12 no significa que no haya discusiones animadas, que sí hay discusiones animadas y desacuerdos, pero permiten que todo se una. No es que renuncies a tu postura sobre algo, sino que permites que el Señor trabaje en ti hasta que llegues a ese punto. Mira el versículo 30, pero luego mira el versículo 31, porque este principio de liderazgo es un liderazgo semejante al de Cristo. Dice, porque la promesa es que si estas cosas abundan en ellos, no serán infructuosos en el conocimiento del Señor. Ellos conocen la voluntad de Dios. Ellos conocen la voz de Dios, han escuchado la voz, y sé que los apóstoles dirán, no somos perfectos, estoy seguro de que tienen días malos, como los presidentes de misión. Pero cuando miras esas cualidades en el versículo 30, mi relación con los hermanos líderes de la iglesia, ellos encarnan esas cualidades. Ellos encarnan esas cualidades y buscan esa humildad porque saben lo que deben tener para conocer la mente y la voluntad de Dios. Amén al sacerdocio y la autoridad de ese hombre. Si es al revés, lo conseguí, soy bueno. ¿Qué es doctrina y convenios? Condena a las personas que buscan sobresalir. Sí, bueno, afortunadamente la iglesia no adopta mi lema de esforzarse por ser mediocre. Ellos tienen el lema de esforzarse por ser como Cristo. Eso es lo que es. Brent, tengo una pregunta. Sé que tenemos muchos más versículos por cubrir, pero creo que este es un buen momento para hacerla. Vivimos en una cultura, al menos en 2025, de desconfianza hacia las organizaciones, los jefes, el hombre que dirige todo. Pero aquí estoy viendo Doctrina y Convenios 107, versículo 22.
La primera presidencia, el quórum de los 12, son sostenidos por la confianza, la fe y la oración de la iglesia. En el versículo que leyó John, en el versículo 30, estos son hombres y mujeres santos, humildes de corazón, mansos, pacientes. ¿Qué hacemos en una cultura que está chocando contra la iglesia? Porque yo confío en estos líderes de la iglesia, pero puedo percibir que algunos de mis hermanos y hermanas no lo hacen. Pero no es una confianza ciega, es una confianza porque has visto cómo tu vida ha sido bendecida. Hay quienes, por la misma naturaleza de sus experiencias, piensan, espera un segundo, si hay una burocracia, tiene que haber desconfianza y tiene que haber alguna forma de corrupción. Bueno, permítanme dar testimonio de un par de cosas aquí. Sí, de hecho, es verdad que hay burocracia en la iglesia. Me la he encontrado de frente. Sin embargo, eso no desmerece en absoluto el hecho de que Dios va a obrar a través de sus siervos escogidos de acuerdo con estos mismos principios en virtud de las sagradas llaves del sacerdocio. Eso es verdaderamente lo que es. Cuando llego a entender por completo la doctrina de las llaves y cuando entiendo la doctrina de los quórumes que son presididos, es entonces cuando puedo empezar a tener ese tipo de confianza. Cuando personalmente he tenido llaves y cuando reconozco claramente que el Señor verdaderamente honra las llaves mucho más que incluso la simple competencia humana. Ahora bien, la primera presidencia y los 12 son hermanos bastante competentes. La última vez que lo comprobé, son excelentes, pero todos te dirán que su competencia en sus vidas anteriores como líderes empresariales, abogados, médicos, educadores, todo eso palidece en comparación con escuchar la voz del Señor y ver cómo el Señor honra las llaves del sacerdocio. Como presidente de misión, cuando fui llamado, tenía 1,000,000 de ideas sobre todas las cosas que iba a hacer, cosas que iba a tomar de mi experiencia en BYU, iba a hacer todas esas cosas. Probablemente no me tomó ni siquiera un traslado. Hasta que el Señor me humilló y me ayudó a darme cuenta de que no quería que lo hiciera a mi manera. Quiero que lo hagas a mi manera. ¿Listo para pasar a los 70? Sigamos adelante. Sí. Escuché al presidente Boyd K. Packer decir en una conferencia de liderazgo, esta es la época de los 70. A medida que la iglesia se ha vuelto realmente tan internacional y tan extendida, cuando piensas en las cientos de naciones en las que la iglesia está organizada, solo vas a tener 12 apóstoles. Rara vez tienes más de 3 en la primera presidencia. Los 70 son, por así decirlo, las manos, los brazos, las piernas y los pies que sirven a los 2 quórumes presidentes de la iglesia. De alguna manera podríamos ir un paso más allá y decir que esta es la época de los 70 de Aria, que los 70 de Aria están llevando gran parte de la carga de la iglesia al edificar y regular los asuntos de la iglesia bajo la dirección del presidente de los 70, bajo la dirección de los 12. Nadie podría haber imaginado eso. Cuando se dio la sección 107, no creo que ellos imaginaran a los 70 de la manera en que nosotros los vemos ahora. Sé que no lo hicieron, principalmente iban a salir como misioneros. Hasta 1986 ese era el papel principal de los 70. El primer concilio de los 70 debía encargarse de los quórumes de estaca de los 70, que eran principalmente misioneros de estaca. Fue una revelación dada al presidente Kimball que decía, hemos llegado al punto en que los 70, como quórum presidente, deben ahora levantarse para ocupar su lugar como uno de los quórumes presidentes de la Iglesia. Recordarán que los quórumes de estaca de los 70 fueron eliminados. Luego se reunieron con su grupo de sumos sacerdotes o con el quórum de élderes. Teníamos misioneros de estaca. Tenemos misioneros de barrio, todos hacemos obra misional, pero los 70 no son responsables únicamente de la obra misional. Ellos edifican y regulan los asuntos de la iglesia. Los 70 son un quórum presidente de la iglesia.
Vayan al versículo 26. Voy a regresar al versículo 25, pero en el versículo 26, como quórum presidente de la iglesia, forman un quórum igual en autoridad al de los 12 testigos especiales o apóstoles que acabo de mencionar. Bueno, espera un segundo. Esta es una pregunta que surge todo el tiempo. ¿Son un quórum presidente? Sí. ¿Son acaso iguales a los 12 de la misma manera en que los 12 son iguales a la primera presidencia en el momento en que ya no existe una primera presidencia? Ahora piensen en eso. El quórum de los 70 es igual al de los 12, quienes son iguales a la primera presidencia, pero solo cuando esos otros quórumes presidentes no existen. Hay cosas que ahora se hacen por delegación y por autoridad, que no necesariamente requieren llaves. Por ejemplo, fue un 70 quien me llamó como presidente de Estaca y me confirió las llaves de la presidencia. Él no tenía ninguna llave, pero recibió la autoridad bajo las llaves del quórum de los 12 apóstoles por asignación. Cuando serví como consejero de Bob Millet en una presidencia de Estaca de jóvenes adultos solteros, cuando Bob tuvo un ataque al corazón, yo era el primer consejero. Tuve que hacer exactamente las mismas cosas que hace un presidente de Estaca durante un tiempo cuando no se me habían conferido llaves, pero recibí una carta del presidente del quórum de los 12 autorizándome a funcionar en esa capacidad como si se me hubieran conferido las llaves. Hubo una delegación de autoridad solo de palabra. Cuando los 70 salen a conferencias generales o a otras asignaciones, reciben una carta de asignación de quienes poseen las llaves. Cuando me llamaron como sellador durante el COVID, antes la autoridad de sellar la daba un miembro de la primera presidencia y luego algunos de los 12. Por el COVID nadie iba a la sede de la iglesia y el presidente de la iglesia es quien resguarda esa autoridad. De manera estricta, él posee ese poder de sellar. Me sorprendí cuando el presidente del templo de Mount Timpanogos dijo: tengo en mi mano una carta del presidente Russell M. Nelson autorizándome a apartarte como sellador en el templo de Mount Timpanogos y a darte la autoridad de sellar. Luego dijo: quiero que veas en esta carta lo que el presidente Nelson ha especificado. Exactamente lo que debía decirse en esa ordenanza. Eso fue todo lo que el presidente del templo entregó. Lo que el presidente Nelson había escrito en esa carta decía específicamente: por la autorización directa y delegación de llaves del presidente Russell M. Nelson, yo ahora bla, 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 bla. Eso es solo un paréntesis sobre los 70, pero ahí ves otro ejemplo de redundancia en el sistema de sucesión de la iglesia. Por eso es tan profundo cuando el presidente Packer dice que estamos viviendo en la época de los 70, que el 70, y como dije antes, un 70 es un 70 es un 70. Si tienes a un 70 de área que viene a tu estaca en conferencia, debemos prestarle atención igual que a cualquier otro, que a un 70 autoridad general, y en algunos aspectos tanto como a un miembro de los 12 o de la primera presidencia, porque ellos son, ahora retrocedemos al versículo 25, los 70, ellos también son llamados a predicar el evangelio y a edificar y regular los asuntos de la iglesia en todo el mundo. Pero luego viene esto: ser testigos especiales ante los gentiles. Los 70 son testigos especiales del nombre de Cristo en su asignación. Simplemente no tienen llaves apostólicas. Las llaves apostólicas son las que les dan la autoridad y el poder. ¿Ves cómo estos quórumes presidentes y las presidencias del sumo sacerdocio pueden administrar en todas las bendiciones espirituales de la iglesia? Es abrumador. Solo hemos hecho un tercio de los versículos. Los versículos 33 al 35 también dan responsabilidades a los 12 y a los 70. Y luego también en el versículo 38. ¿Puedes decirnos si un presidente de misión tiene llaves y de dónde provienen esas llaves? Absolutamente positivamente. En ambos casos,
Cuando fui llamado y apartado como presidente de misión la primera vez hace más de 20 años en Illinois, fui apartado por el presidente Boyd K. Packer. La segunda vez hace 3 años, en 2022, me apartó Elder Garrett Gong. En mi caso personal, se ejercieron las llaves apostólicas para que yo fuera apartado como presidente de misión de una misión muy en particular. Se me dieron las llaves para ese llamamiento. Luego se me asignaron responsabilidades y encargos específicos. Cuando fuiste apartado como obispo, fue lo mismo, fuiste llamado. Si no habías sido obispo antes, fuiste ordenado obispo. Fuiste apartado como obispo de tal o cual barrio. Luego se te confieren las llaves con el fin de administrar las responsabilidades, tanto temporales como espirituales, de tu barrio. El presidente de estaca da responsabilidades temporales y espirituales. Fuiste apartado como juez en Israel. Se te dieron responsabilidades financieras de la iglesia. Fuiste apartado como presidente del sacerdocio aarónico. Fuiste apartado como sumo sacerdote presidente en el barrio. Lo mismo sucede cuando un miembro del quórum de los 12 es ordenado, apartado, se le otorgan todas las llaves del reino y se le da una comisión y responsabilidades de lo que el Señor ha revelado. Esta ha sido una pregunta que he tenido con mis colegas. Así que le he preguntado a muchos 70 y les digo, ¿ustedes reciben llaves? Y ellos dijeron, no, se nos da autoridad delegada. Se nos da autoridad específica como 70 para predicar el Evangelio y ser testigos especiales de Cristo en todo el mundo. Pero no se les otorgan las llaves de sucesión o las llaves de presidencia en la forma tradicional en que solemos pensar. Pero sí pueden ejercer toda la autoridad necesaria de la primera presidencia y del quórum de los 12, particularmente por delegación, por asignación, y tienen esa misma autoridad. Los 12 ofician bajo la dirección de la presidencia, los 70 actúan en el nombre del Señor bajo la dirección de los 12. Los 12 tienen ciertas responsabilidades de salir y abrir las naciones de la tierra. Luego llegamos al versículo 39. En el versículo 38 puedes ver que los 70 salen. Cuando se les necesita, salen y cumplen los llamamientos necesarios en varios lugares del mundo. Por eso un 70 vino y me llamó como presidente de estaca y me apartó. Por eso 70 de área asisten a conferencias de estaca y realizan funciones, pero el versículo 39 es interesante. Ese es el deber de los 12 en todas las grandes ramas de la iglesia que hoy en día llamaríamos estacas. Ordenar, y a medida que la iglesia ha crecido y evolucionado, la palabra ordenar podría tener un significado un poco diferente aquí. Ahora diríamos tal vez aprobar o sostener el nombre para que sean ordenados ministros evangélicos. Si miras las notas al pie de página, eso se refiere a un patriarca. El quórum de los 12 apóstoles tiene la responsabilidad específica sobre los patriarcas. Cuando un presidente de estaca determina que hay necesidad de un patriarca en su estaca o de un patriarca adicional en algunos casos, hace una recomendación a la oficina del quórum de los 12 apóstoles. Luego los 12 consideran eso en revelación directa en la sección 107. Después ellos aprueban y luego autorizan. Antes eran los 12. Quienes ordenaban a todos los patriarcas. Luego, probablemente eran los 70 quienes ordenaban a los patriarcas cuando iban a las conferencias de estaca. Ahora, los presidentes de estaca están autorizados para ordenar patriarcas en su estaca, pero ellos no poseen el oficio de patriarca y de alguna manera se podría decir que no poseen las llaves sobre los patriarcas. Pero cuando los 12 les envían una carta diciendo que por sus llaves están autorizados para llamar a tal persona como patriarca en su estaca. Brent, mencionaste la sección 107, versículo 39, sobre los 12 ordenando o encontrando a estos patriarcas. Estoy seguro de que ambos recuerdan esta historia. Este es el presidente Monson contando una historia sobre el presidente Kimball.
No hace mucho me enteré del fallecimiento de James Womack, el patriarca de la estaca de Shreveport, Luisiana. Había servido durante mucho tiempo y bendecido a muchísimas personas. Años antes, el presidente Kimball compartió con el presidente Lord B. Hinckley, el elder McConkie y yo, una experiencia que tuvo al nombrar a un patriarca para la estaca de Shreveport, Luisiana, en la iglesia. El presidente Kimball describió cómo entrevistó, buscó y oró para conocer la voluntad del Señor para la selección. Por alguna razón, ningún candidato era el indicado para esta asignación. El día transcurrió. Comenzaron las reuniones de la noche. El presidente Kimball se volvió hacia el presidente de estaca y le pidió que identificara a un hombre sentado a 2/3 del frente de la capilla. El presidente de estaca respondió que era James Womack, a lo que el presidente Kimball dijo: «Él es el hombre que el Señor ha escogido para ser su patriarca de estaca. Pídale que se reúna conmigo en la sala del Sumo Consejo después de la reunión». El presidente de estaca, Charles Cagle, se sorprendió, pues James Womack no parecía un hombre común. Había sufrido terribles heridas mientras combatía durante la Segunda Guerra Mundial. Había perdido ambas manos y parte de un brazo, así como la mayor parte de la vista y parte de la audición. Nadie quería admitirlo en la Facultad de Derecho cuando regresó. Sin embargo, terminó tercero en su clase en la Universidad Estatal de Luisiana. Esa noche, cuando el presidente Kimball se reunió con el hermano Womack y le informó que el Señor lo había designado para ser el patriarca, hubo un silencio en la sala. Entonces el hermano Womack dijo: «Hermano Kimball, tengo entendido que un patriarca debe poner las manos sobre la cabeza de la persona a la que bendice. Como puede ver, no tengo manos para poner sobre la cabeza de nadie». El hermano Kimball, con su manera amable y paciente, invitó al hermano Womack a ponerse de pie detrás de la silla en la que él estaba sentado. Luego dijo: «Ahora, hermano Womack, inclínese hacia adelante y vea si los muñones de sus brazos alcanzan la parte superior de mi cabeza». Para alegría del hermano Womack, sí la tocaron, la cabeza del hermano Kimball, y exclamó: «Puedo alcanzarlo». «Por supuesto que puedes alcanzarme», respondió el hermano Kimball. «Y si puedes alcanzarme a mí, puedes alcanzar a cualquiera a quien bendigas. Probablemente seré la persona más baja que alguna vez tendrás sentada frente a ti». El presidente Kimball nos informó que cuando el nombre de James Womack fue presentado en la conferencia de estaca, las manos de todos los miembros se alzaron al cielo en un voto entusiasta de aprobación. Justo ahí ves el versículo 39. Gran historia. Creo que fue John quien dijo que habría personas que se levantarían en la conferencia general y dirían: «Elíjanme a mí. Quiero ser el presidente de la iglesia». No podemos imaginarnos eso. No imagino a nadie queriendo ser patriarca. Me imagino que hay un silencio sepulcral en la oficina del presidente de estaca cuando se extiende ese llamamiento. Eso es una responsabilidad impresionante. Responsabilidad realmente impresionante. Lo único que creo que quiero mencionarles es el deber del presidente del sumo sacerdocio. El deber del presidente del sumo sacerdocio en el versículo 91. Como dije, me fascina este tipo de cosas. Quizás estoy haciendo definiciones donde no se necesita ninguna definición. Hay dos cosas distintas ahí. Puede que estén diciendo lo mismo, pero creo que son diferentes. El versículo 91 dice que el presidente del sumo sacerdocio debe presidir sobre toda la iglesia. Él es quien ejerce todas las llaves al administrar las sagradas bendiciones espirituales y todas las cosas dentro de la iglesia, y esto aplica sobre todos los oficios de la iglesia. Eso es precisamente lo que significa presidir, presidente, presidir y ser como el profeta Moisés. Ser como Moisés es ser el gran revelador para el pueblo del antiguo Israel, aquel que posee la totalidad de la autoridad y todas las llaves, y quien es reconocido como la voz del Señor, aquel que es el revelador. Por eso en el siguiente versículo ves donde el Señor dice: «Aquí está la sabiduría». Sí, ser un vidente, un revelador, un traductor y un profeta. Ahora, por favor, observa con atención esta parte de aquí. Teniendo absolutamente todos los dones de Dios que Él mismo generosamente otorga sobre la cabeza de la iglesia.
Anteriormente me preguntaste, Hank, ¿qué es exactamente lo que le dirías a una persona que desconfía de las organizaciones, las burocracias o incluso de los líderes humanos que son falibles? Mira esos dos versículos y puedes ver qué es lo que el Señor ha puesto sobre la cabeza del presidente Russell M. Nelson, a quien le ha sido otorgado cada uno de los dones provenientes de Dios a esa cabeza. Y eso nos lleva de nuevo a la pregunta fundamental: ¿de qué manera bendice la organización al individuo? Si una persona tiene todos los dones de Dios que el mismo Dios le ha otorgado, él tiene la responsabilidad de otorgar ese poder y esos dones, si se quiere, a las personas que los necesitan. Eso inculca confianza y reverencia, porque cuando levanto mi brazo para sostenerlo a él y a todos esos oficiales presidentes, es algo bastante real. Mejor termino. Me estoy emocionando con cosas de la iglesia y el gobierno junto con el sacerdocio arónico. Así que voy a estar saltando de un tema a otro. Si vamos al sacerdocio arónico, está en el versículo 20. El poder y la autoridad del sacerdocio menor o arónico es tener las llaves del ministerio de los ángeles y administrar en las ordenanzas exteriores, esas ordenanzas de preparación. Es un sacerdocio para prepararlos para las ordenanzas superiores del templo y para administrar en las ordenanzas exteriores la letra del Evangelio y el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados, según los convenios y mandamientos. El obispado presidente preside el sacerdocio arónico en el templo de Saint George, en el templo de Kirtland, en el templo de Nauvoo, no sé en qué otros, si está en el templo de Logan, el salón de asambleas con los púlpitos. Todas las cosas que hemos visto aquí en la sección 107 se manifiestan visiblemente en los púlpitos del salón de asambleas de esos templos pioneros. Hay una presidencia del sacerdocio arónico que se encarga de los asuntos temporales de la iglesia. Piensa en todos los asuntos temporales de la iglesia: edificios, adquisición de tierras, centro de distribución, traducción, todo lo espiritual, pero piensa que todo eso está bajo la dirección del obispado presidente, bajo la dirección de la primera presidencia. Ese es otro quórum absolutamente impresionante, un consejo si se quiere. Permítanme concluir sobre el sacerdocio y el gobierno de la iglesia con esto. Voy a tratar de ser lo más reverente posible sin ser demasiado explícito, pero piénsalo. Así que vas al templo y participas en una sesión de investidura en el templo y ves la progresión. Si quieres ver los convenios y cómo progresan desde, odio decir menor, porque la obediencia ciertamente es la ley del cielo, pero ves cómo progresan desde estar dispuestos a obedecer la voz de Dios hasta estar dispuestos a darlo todo y sacrificarlo todo por el reino de Dios. Ves que ese progreso ocurre. El sacerdocio arónico posee las llaves del ministerio de los ángeles. Piensa con atención en la ordenanza del templo y seré muy reverente aquí, específicamente en cómo Adán y Eva y toda su posteridad son ministrados y guiados por aquellos que vienen a ellos. Ahora bien, el sacerdocio mayor nos está preparando activamente para que podamos entrar en la sagrada presencia de Dios. Ve al versículo 18 y 19. En contraste, el sacerdocio de Melquisedec posee las llaves de todas las bendiciones espirituales de la iglesia para tener el privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos. La sección 84 nos habla de los poderes de la divinidad, la plenitud de las escrituras, de tener los cielos abiertos para ellos, de comunicarse con la Asamblea General y la Iglesia de los primogénitos, y disfrutar de la comunión y la presencia de Dios el Padre y de Jesucristo, el mediador del nuevo convenio. Cuando hablamos del sacerdocio arónico como un sacerdocio preparatorio, piénsalo en el contexto del templo.
podemos ir aún más abajo al nivel del sacerdocio arónico en la pila bautismal del templo y luego subes para poder comenzar las otras ordenanzas de la investidura. Luego te conduce a pasar a través del velo sagrado a la gloriosa presencia del Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo y a recibir todas las bendiciones que el Padre tiene reservadas para sus hijos. Eso es la sección 107 en pocas palabras. Eso es la sección 84 en pocas palabras. Ese es el juramento y convenio del sacerdocio, heredar todo lo que el Padre tiene. Me encanta que el ministrar de ángeles hacia mí y los convenios asociados con eso me están preparando para ir a Dios, para recibir toda la plenitud que llegará en ese momento. Aunque hablamos de un orden patriarcal, esa orden patriarcal, la sección 132 va a decir dioses y diosas, sacerdotes y sacerdotisas, todas las bendiciones. Las mujeres, de la misma manera que los hombres, tienen esas experiencias preparatorias que van a hacer posible que recibamos absolutamente todas las bendiciones de los padres celestiales en plural. Y de hecho, si pudiéramos desear algo para las mujeres jóvenes de la primera barrio de Iván o en cualquier otro lugar de la iglesia, sería que las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes comprendan lo que el Señor tiene preparado para ellos. Si permanecen en la senda del convenio, siguen el camino, guardan sus convenios, van al templo, guardan sus convenios del templo, se sellan en el templo y son ordenados reyes y reinas. Esa es la grandeza. Ahora estoy bastante seguro de que en febrero de 1835, cuando se dio la sección 107 a ese cuerpo del sacerdocio que aplica para todos hoy en día, no creo que ninguno de ellos tuviera idea de lo que todo eso significaba. Pero lo que sí recibieron fueron los versículos 99 y 100, donde se les dijo, aprendan su deber, actúen en el oficio al que han sido designados, sean dignos de estar de pie. Sus oyentes no van a recordar todo lo relacionado con el sacerdocio y el gobierno de la iglesia de lo que hemos hablado, pero con suerte tendrán una mayor apreciación y reverencia por ello y entenderán lo que significa aprender nuestros deberes y actuar en el oficio al que hemos sido llamados. Quizás el oficio más importante que tenemos es el de ser miembro de la iglesia como discípulo de Jesucristo. Si puedo ser digno y aprender mi deber, quiero ser considerado digno de estar de pie en el día final. Brent, una cosa que me llevo de hoy es que, aunque muy probablemente no serviré en los llamamientos que se han mencionado aquí, la primera presidencia, el quórum de los 12, los 70, todos estos están delineados y establecidos para mi beneficio, el beneficio de mi familia, mis hijos, mi hija. El simple hecho de que me hayas mostrado eso hace que esta sección me resulte mucho más interesante. Mira lo cuidadoso que es el Señor para asegurarse de que todos son atendidos. Y como dijiste, en redundancia. Encontré a Barbara Morgan Gardner en Harmony, Pensilvania, donde se restauró el sacerdocio. Me detuvo, levantó su teléfono y dijo, dile a las jóvenes de la iglesia cómo las bendijo la restauración del sacerdocio arónico. Sin aviso, espero haberlo hecho bien. Pero dije, gracias al sacerdocio arónico, todos nosotros podemos conectarnos con el Salvador a través de nuestro bautismo y mediante la ordenanza de la Santa Cena cada semana. Creo que ella dijo, sí, exactamente, eso es lo que estaba pensando. Me alegra mucho que haya dicho eso porque me hizo amar eso. Es en las ordenanzas donde se manifiesta el poder de la divinidad, ¿verdad? Y así es como el Señor nos bendice a todos. Pienso en una presidencia de estaca en algún lugar, ninguno de los cuales pidió estar allí, presidiendo sobre 7 barrios. 7 obispos que no pidieron estar allí, se reúnen con el sumo consejo por la mañana y aunque tampoco pidieron estar allí, aman al Señor y quieren servirle. Esto ordena cómo nos servimos unos a otros a través del templo para llevarnos de regreso a Dios algún día. Y todo es a través del poder del sacerdocio.
Brent, versículo 99, que cada hombre aprenda su deber. Mira, cuando pienso en aprender, creo que parte de aprender es cometer errores y aprender de esos errores. Quizás lo que se hereda en el versículo 99 es el liderazgo que se describe aquí. Ellos van a cometer errores mientras aprenden su deber. Podemos ser pacientes con eso. ¿Qué dice el Señor acerca de José? Él dice que recibirás de él con toda paciencia y fe. Es decir, oye, va a requerir algo de paciencia y fe para recibir. Su lenguaje lo has conocido, sus imperfecciones las has conocido. Esto también lo sabes. Pero estás mirando lo incorrecto. Paciencia y fe. Sí. ¿Qué piensas, Brent? Permitimos que nuestros líderes, especialmente nuestros líderes locales, nuestro obispo, aquellos que, como dijo John, no buscaron esto, les permitimos aprender su deber. Absolutamente. Hablé en broma, pero en serio, sobre la burocracia de la iglesia, que la gente a menudo dice, bueno, ¿por qué necesitamos una sección 107? ¿Por qué necesitamos todas estas cosas? ¿Por qué el Señor no reveló toda la estructura de la iglesia de una vez? El 6 de abril de 1830 avanzamos en perfección. No había necesidad entonces, pero creo que el Señor permite que crezcas y aprendas. A medida que aprendes tu deber, voy a dejar que te arriesgues de vez en cuando. Hice cosas en mis cargos de liderazgo que no resultaron ni de cerca tan bien en la vida real como en mi mente cuando las pensaba. Sin embargo, sentí la inspiración de hacerlo. Y creo que el Señor me estaba inspirando diciendo, bueno, aquí tienes tus propias ideas. ¿Por qué no sigues adelante y lo intentas y ves cómo funciona? Si funciona bien. Si no funciona, aquí estoy para enseñarte algunas cosas más. En todos los niveles de la iglesia creo que el Señor concede el mismo privilegio a la organización y a los líderes. La organización no siempre ha sido completamente perfecta. La organización en ocasiones ha cometido errores y ha causado algunos desafíos para otros. No puedes evitar leer los 4 volúmenes de Santos y darte cuenta de que, vaya, hubo momentos difíciles y desafiantes mientras los santos intentaban superar algunas situaciones. Hubo algunos líderes que probablemente no siempre fueron tan sabios o tan inspirados en algún momento u otro. Queremos que nuestros hijos crezcan y se conviertan en adultos maravillosos y perfectos, pero estamos bastante seguros de que no lo harán todo de una vez. A veces nos sorprende y nos impacta absolutamente cuando no lo hacen. ¿Qué hiciste? Reconocemos que el Señor está trabajando con ellos. Trabajamos con ellos como padres. El Señor hace lo mismo con las organizaciones. Hemos visto que la iglesia, tanto en general como localmente, ha tomado decisiones y luego en ocasiones ha tenido que retractarse de ellas, y puede que no estuviéramos listos o puede que haya habido consecuencias no intencionadas, pero creo que debemos reconocer que el Señor va a permitir que las personas cometan errores. Sabemos que las instituciones cometen errores y la iglesia no es infalible, al igual que el presidente de la iglesia no es infalible. Pero lo que sí es infalible, como dijo el profeta José, son las revelaciones. Y yo añadiría la palabra que hemos enfatizado y de la que hemos hablado hoy, las llaves, esas que han sido restauradas. Eso, creo yo, es infalible. Por supuesto, tenemos que reconocer que así como nosotros somos imperfectos y no siempre obtenemos los resultados deseados de nuestros planes bien intencionados, necesitamos ser pacientes y longánimes. Tal vez no esté de acuerdo con una decisión en particular o con la manera en que un líder local haría algo, o tal vez yo lo haría de manera diferente si estuviera en esa posición. Pero yo no estoy en esa posición y no tengo las llaves, y al Señor realmente no le va a importar lo que yo tenga que pensar al respecto, porque no tengo las llaves. Ahí es donde el entendimiento da las claves, el entendimiento de la doctrina y el entendimiento de la organización inspirada. Confianza. Además, quizás un poco de paciencia cuando las cosas no son del todo perfectas. Sí.
Que cada uno aprenda su deber. Déjalos. Déjalos aprender. El Señor, en la sección 1 de Doctrina y Convenios, la llamó una iglesia verdadera y viviente. Es viviente, está creciendo, está cambiando, se está adaptando. Creo que es hermoso. He sido beneficiario, por el otro lado, al hablar de misiones, de haber visto a algunos de los mejores líderes en el Consejo de Liderazgo Misionero que no habían pasado por el entrenamiento del Sumo Consejo ni el de obispos. Tenían reuniones mejores que las del Sumo Consejo. Wendy y yo simplemente nos sentábamos allí y decíamos, ¿cómo es posible que hayan logrado esto? Aprendieron unos de otros y tenían el Espíritu del Señor y de su llamamiento. Habían sido apartados como embajadores del Señor Jesucristo. El Espíritu les enseñó qué hacer. Fue una de las mayores bendiciones de mi experiencia como presidente de misión, ver a los consejos de liderazgo en acción. ¡Wow! Brent, quiero hacerte una última pregunta. Comenzamos preguntando, ¿cómo vamos a satisfacer las necesidades de una iglesia en crecimiento? Nos mostraste cómo esta estructura del sacerdocio está diseñada para bendecir a cada miembro. Mientras revisábamos el liderazgo de la iglesia, la primera presidencia, el quórum de los 12, los 70, otros líderes que el Señor menciona, otros oficiales de la iglesia en el versículo 98, esta es una pregunta enorme sobre la que los tres podríamos hablar, sinceramente, durante días. ¿Cómo ha sido una bendición para ustedes el liderazgo de la iglesia? Cuando empiezo a pensar siquiera en los discursos individuales de la conferencia general, que se han convertido en pequeños momentos personales de guía para mí. Podría empezar a enumerar docenas que han tenido un impacto significativo en mí. Y también el liderazgo local, desde los líderes de los hombres jóvenes hasta los obispos, pasando por los presidentes de Estaca. No esperaba que mi corazón se llenara de gratitud después de leer la sección 107. Mi hermano y yo de pequeños pegábamos tarjetas de fútbol americano por todas las paredes. Algunas de las tarjetas de fútbol americano tenían un pequeño desplegable de jugadores estrella. Ahora miro atrás, y en los años 70, no puedo recordar quién ganó el Super Bowl. No puedo recordar quién ganó alguna serie mundial, no puedo recordar quién ganó el premio a mejor película, pero sí puedo recordar a mis líderes de hombres jóvenes. Recuerdo a mis obispos. Tuve la oportunidad de ir a campamentos y ver lo que significa ser un hombre cuando las cosas no salen bien. Cuando el auto se descompone o no puedes encender la fogata, puedo nombrar a cada uno y contarte lo que me enseñaron y los sacrificios que hicieron. Así es como el liderazgo me ha influido desde el sacerdocio arónico hasta ahora. Y estoy muy agradecido por el resultado de intentar servir en estos llamamientos y por cómo mi presidente de misión, otro hombre que impactó mi vida, solía decir que el Señor realiza la obra a través de su pueblo, pero forma a su pueblo a través de la obra, el resultado de ellos. Servir me ha bendecido para siempre. Hay de verdad tantas personas que podríamos mencionar, pero para mí, Él sigue estando siempre muy presente en lo más profundo de mi corazón. Simplemente lo necesitaba en ese preciso momento de mi vida. Incluso cuando escucho su voz, hoy en día, mi corazón todavía salta de alegría. Podríamos pasar horas hablando de esto. He sido influenciado por líderes individuales de la iglesia, un obispo que jugaba baloncesto todos los sábados por la mañana con los jóvenes, y ese mismo presidente de Estaca, que antes fue obispo, se levantó en una conferencia de Estaca y pidió perdón a la congregación por perder la paciencia durante un partido de baloncesto de la iglesia. Y pensé, todavía me falta mucho por aprender. He sido bendecido por mujeres y hombres. La hermana Okazaki nunca sabrá el impacto que tuvo en mí. Mientras yo la guiaba, ella se agarraba a mi brazo. Ella simplemente compartía cosas conmigo. He sido bendecida por muchas mujeres líderes. Y recuerdo algunas de las charlas. Miro a las mujeres que son esposas de los principales líderes de la iglesia y los sacrificios que han hecho. Miro a esos líderes, quienes detrás de escena han influenciado a los poderosos hombres de Sión, por lo que tenemos fotografías colgadas en los edificios de las iglesias.
Estoy agradecido por los mensajes de la conferencia general que literalmente han cambiado mi vida de tantas maneras desde que era estudiante de primer año en BYU y asistí a mi primera sesión general del sacerdocio en el tabernáculo. Y escuché un mensaje del Elder Bon J. Featherstone que cambió mi vida. Tengo una gran admiración por los hermanos mayores. Cuando me llamaron esta última vez para ser presidente de misión en el sitio histórico del Batallón Mormón, no estaba nada contento. Esto fue 2 semanas antes de que me fuera a jubilar de BYU y entré, hicieron esto y salimos. Llegamos a casa y le dije a Wendy, estaba refunfuñando y dije, ni siquiera voy a poder disfrutar mi jubilación. Wendy dijo, bueno, vuelve con el Elder Cook y el Elder Renlund e intenta decirles eso a ellos. Siempre he sentido una gran admiración porque ellos están entregando sus vidas, sus medios de vida, su jubilación, todo al Señor. Eso me inspira. A veces, cuando me quejo y refunfuño por tener que estar en esta posición o en aquella, pienso en la inspiración de esos profetas, videntes y reveladores, y de los oficiales generales y líderes generales de la Iglesia, las autoridades generales de la Iglesia que renuncian a tanto, que poseen esas cualidades que mencionamos ahí en el versículo 30. Me siento inspirado y quiero hacerlo mejor. Estoy agradecido de poder orar por ellos. Estoy agradecido de poder levantar mi mano en señal de apoyo simbólico y literal hacia ellos. Estoy agradecido. Y en la sección 107, cuando dijiste que te da una mayor apreciación, creo que ese era parte del propósito. Y de nuevo, esos hombres en 1835 no tenían idea de lo que eso significaría. Pero creo que nosotros tenemos un poco más de idea de lo que significa presidir una iglesia mundial. Brent, muchas gracias por pasar tu tiempo con nosotros hoy y por compartirnos tu valiosa experiencia. Espero no vivir muchas más experiencias para poder explicar más cosas. Acabo de encontrar mi rincón en Evans, Utah. Aprenderé mi deber y haré lo mejor que pueda. Ahora que eres líder misional de barrio, ¿no es maravilloso en esta iglesia donde el Señor dice, oh, por cierto, puedo moverte de aquí para allá y solo quiero que sigas aprendiendo tu deber? Sí, exactamente. John, vaya, qué día. Ha sido muy bueno ver a Brent. Oh, es tan bueno profundizar en estas secciones. Realmente me gustó lo que Brent nos enseñó sobre el momento en que esto fue dado. Probablemente no tenían idea, pero mira qué maravillosamente se ha desarrollado la historia y cómo ahora vemos cosas aquí que nos hacen decir, oh, está bien. Permite un mayor crecimiento hasta que haya 70 veces 7 quórumes de los 70 como el versículo 96. De hecho, quiero decir esto sobre mi buen amigo Hank. Él justamente acaba de dejar a su hijo en el CCM en el momento de esta grabación. Recibí un mensaje de texto de un amigo en el CCM que decía que rompieron un récord de 1000 misioneros reportándose en un solo día. Y ese número probablemente se igualará la próxima semana y la semana siguiente. Quizás José Smith en la granja de Isaac Morley sí vio eso, Brent, y vio exactamente este tipo de día. Hermanos, ustedes no tienen idea. A ese ritmo podríamos ver 490 quórumes de los 70. Ha sido un día maravilloso, Brent. La sección 107 ahora significa mucho más para mí. No solo la estructura, entender la estructura, sino también comprender el propósito del Señor detrás de ella. Gracias por el privilegio. Ha sido maravilloso. Con eso queremos agradecer al Dr. Brent Top por acompañarnos hoy y a nuestra productora ejecutiva Shannon Sorensen, a nuestros patrocinadores David y Verla Sorensen. Y en cada episodio recordamos a nuestro fundador, Steven Sorensen. Esperamos que nos acompañes la próxima semana. El templo de Kirtland necesita ser dedicado en Follow Him. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. O si tú o alguien que conoces habla español, portugués o francés, ahora puedes ver y escuchar nuestro podcast en esos idiomas. Los enlaces están en la descripción abajo. Las notas del programa de hoy y la transcripción están en nuestro sitio web, followhim.co. Es followhim.co. Por supuesto, nada de esto sería posible sin nuestro increíble equipo de producción. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Dr. Ariel Cuadra, Heather Barlow,
Amelia Kabuika, Sidney Smith y Annabel Sorensen. Cualquiera que sean tus preguntas o problemas, la respuesta siempre se encuentra en la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Acude a Él. Follow Him.